Feliz día y shalom en el nombre de Yeshua. Continuamos en este día, en este Shabbat, con el libro de Oseas. Estamos en el capítulo 4 bajo la serie Profecías al Día. El título de esta presentación, de este capítulo, viene de un verso de esta misma escritura y dice: Ein emet chesed vedat ba'am ivri. Es decir, no hay verdad, fidelidad, no hay verdad, no hay fidelidad, no hay conocimiento en el pueblo hebreo. Como decía en la parte 1, en la parte anterior de este capítulo, esta presentación se dirige específicamente al linaje, al pueblo descendiente de la casa de Jacob, ¿vale? En la primera parte hemos presentado, hemos tenido en cuenta el verso 1 hasta el 3, por ende con esta segunda parte vamos a continuar con el verso 4 y nos vamos a detener en el verso 8, ¿vale? Para seguir, probablemente vamos a tener dar dos partes más a este libro del Osea, al capítulo 4, pues va a tener 4 partes, ¿vale? Sea que el Ruach de nuestro Redentor, del Elohim de Israel, nos guíe como siempre para darnos sabiduría e entendimiento y así adquirir todas las demás bendiciones a fin de poder resurgir, resucitar, volver a la vida y ser injertados, ser parte, ser hebreos israelita como es debido. Como de costumbre, vamos a continuar leyendo verso por verso y comentando al respecto. Voy a presentar a veces como de costumbre, cito de la edición Corona de Jerusalén, pero habrá algunas ocasiones donde voy a citar de Reina Valera porque hay situaciones donde Reina Valera traduce mejor o vierte mejor el sentido más correcto según el texto hebreo. Verso 4, capítulo 4, libro de Osea. Pero nadie pleite ni reprenda nadie, pues solo contigo, sacerdote, es mi pleito. Dice en la edición Corona de Jerusalén, y en Reina Valera dice algo mejor: ciertamente hombre no contienda ni reprenda al hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Aunque las dos ediciones parecen algo contrarias, y lo son, la idea es que el pueblo no era y por ende no es más digno que los sacerdotes que lideraban al pueblo hebreo. En este caso, como es el dirigente, así actúa el pueblo. Pues los sacerdotes en Israel deberían ser la imagen visible del Elohim invisible. La palabra que ellos daban tenía que ser recibida como palabra de Elohim, ya que a ellos el cielo les encomendó las virtudes celestiales para impartirlas con los demás. Con esta visión sobre los que tenían que liderar al pueblo se les daba plena confianza. Es decir, perdón, con esta visión sobre cómo fueron calificados, autorizados los dirigentes de Israel, el pueblo les daba plena confianza y con razón, de modo que lo que ellos enseñaban en palabras o hechos era la imagen a seguir para el pueblo. Sea como obedientes, pues obviamente daban buen ejemplo, y como malos, actuando mal, pues daban un mal ejemplo, pero el pueblo fue acostumbrado a tener esta visión, ¿vale? Lastimosamente, lo digo entre comillas porque los líderes en en- dentro del judaísmo, por lo general, hay excepciones siempre, pero por lo general, este concepto, esta visión sobre el liderazgo todavía sigue activo. Entonces, al rabino se le da suma autoridad, aunque el rabino te declara: hay que coger el sendero a la derecha, a saber que Elohim te dice: tiene que seguir a izquierda. Los fieles judíos pues siguen el consejo del rabino, porque el rabino es la autoridad que Elohim dejó en el pueblo de Israel. No, en este caso, si el rabino dice a la derecha, aunque Elohim dice a la izquierda, siguen a la derecha por obedecer. En este caso, un mandato que el hombre se atribuyó o se apoderó de este, y aunque anda mal y en contra, evidentemente en contra de Elohim, se da más crédito al hombre. Por eso hay muchos disparates dentro del judaísmo, razón por la cual no compartimos el judaísmo rabínico, ¿vale? Más bien seguimos la línea del judaísmo caraíta, y en este sentido porque nos limitamos a las enseñanzas que están dentro del libro del Tanaj, y por ende descartamos toda fuente
que no tiene el sello de Moisés y los profetas. Es decir, todas las fuentes que está Talmud, Mishnah, lo que sea, que vienen como interpretación sobre lo que quiso decir Moisés y sobre este quiso decir, se añade un montón de cosas que se supone que Moisés las presentó, pero nunca está por escrito. Eso es Torah verbal, cosa que nosotros no compartimos. Nosotros nos limitamos a lo que dice en Malaquías capítulo 4, verso 4, acuérdate de la ley, de las instrucciones, las normas, las indicaciones que di a través de mi servidor Moisés para todo Israel. Es aquí donde nosotros nos limitamos, por ende toda puerta a cualquier otra fuente de enseñanza, de libros ajenos al Tanaj, y por extensión, siempre comprobando los los escritos apostólicos con lo que tenemos en el Tanaj, aceptamos lo que están en los escritos apostólicos, siempre y cuando como fundamento tenemos el Tanaj. Todo lo que está fuera de eso, pues queda fuera o no se acepta como instrucción para el pueblo de Israel. La cita enseña una realidad aplicada a todo el pueblo, incluyendo a los líderes. Elohim usa una instrucción de la Torah y la aplica hacia sí mismo. Es lo que está haciendo Elohim, ¿no? Toma esta indicación que está dirigida para el sacerdote y como vimos esta forma de hablar metafórico, alegórica, usó a Osea para hablar, para presentarse a sí mismo y usó a la esposa de Osea para describir a Israel. ¿No? Por contraste, en este caso se compara o usa como ejemplo, como tipo, a la ley para el sacerdote, para el levita y la autoridad que se le daba como Elohim, es decir, juez poderoso. Entonces, lo que presenta, pero nadie pleite ni reprenda a nadie, porque solo contigo, sacerdote, es mi pleito, o como mejor presenta aquí la edición Reina Valera, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda al hombre. La cita enseña esta realidad aplicada a todo el pueblo, ¿vale? Elohim usa esta instrucción de la Torah y la aplica hacia sí mismo, ya que él era quien tenía que ser seguido como el líder por excelencia. Si la Torah enseña, por ejemplo, que es un delito digno de muerte rehusar obedecer al sacerdote cuando éste emite juicio en el nombre del Elohim de Israel, la cita está en Deuteronomio capítulo 17, verso 12, una cita tremenda, ¿vale? Dice, bueno, lean ustedes lo que dice, así nos ahorramos tiempo. Entonces, si la Torah enseña que es un delito digno de muerte no hacer caso a la indicación cuando una persona va al levita, al sacerdote, le pregunta sobre una cierta cuestión, qué hacer, y no acata la instrucción y hace totalmente contrario o como a él le parece bien, desde esta perspectiva se le considera digno de muerte. Ahora, en usando este símbolo, esta comparación, todo el pueblo es reo de muerte, ya que todos han llegado en una condición de total desobediencia ante Elohim, quien por excelencia, ¿no? Es decir, la cabeza que tiene la vara del reinado, el poderoso que tiene la capacidad y la facultad de dirigir, de regir y de enseñar. ¿Vale? Como líder por excelencia, el pueblo rehusó como total, ¿vale? Incluyendo así a los dirigentes, todo el pueblo rehusó hacer caso a las indicaciones de Elohim. Así que todos se hicieron reos de muerte, ya que todos han llegado a una condición de total desobediencia ante Elohim, de modo que nadie está calificado a juzgar a nadie. Si uno no es mejor que otro, dice, ¿cómo puedes? Es lo que decía nuestro maestro, nuestro instructor Yeshua. Si tú tienes una viga en tu ojo, ¿cómo puedes decir, mira, tienes una paja? Pues quítate la viga para que veas mejor la paja. ¿No? En este caso, uno no está calificado, si tiene una viga, no está calificado a juzgar. ¿Vale? Y todo esto porque hay falta de conocimiento en cuanto a las leyes de la verdad, el genuino amor y el auténtico entendimiento sobre quién y cómo es el Elohim de Israel. Esas son las tres características, los tres factores que Elohim le presenta como reproche, ¿no? Hacia el pueblo de Israel, identificando como faltas que lo lleva a destrucción.
El verso 4 presenta una palabra de condenación dirigida hacia los dirigentes de Israel, en especial hacia los sacerdotes, ya que se supone que ellos fueron autorizados para enseñar la Torá al pueblo, siendo ellos los primeros quienes deberían mostrar la Torá a partir de lo que ellos vivían. Así que a través del profeta Ezequiel se enseñó claramente qué obligaciones iban a tener los dirigentes espirituales en Israel. Dice en Ezequiel 44, verso 23, que ellos, ¿no? Esa es la responsabilidad que tiene un líder, un dirigente. No por nada en los escritos apostólicos decía, no os hagáis muchos maestros. ¿Por qué? Porque si uno no está calificado para enseñar de esta forma, entonces es un error tener un tal maestro. Y entonces, si uno quiere ser maestro, debe enseñar según se presenta en ese sentido. Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano y harán que ellos, es decir, el pueblo, sepan distinguir entre lo inmundo y lo impío. Por lo tanto, si a una persona le falta el conocimiento, ¿qué va sobre Elohim? No puede entender sus leyes, por ende, ¿cómo va a compartir la Emet? ¿Qué verdad va a dar? Pues una acostumbra acomodada a su propio entendimiento, que no es verdad de Elohim. Entonces es una interpretación o una opinión de hombre que puede ser buena, acertada en cierta medida o puede que es tan mala. Esta instrucción de Ezequiel 44, verso 23 sigue siendo válida independientemente del tiempo y el contexto como norma absoluta para diferenciar entre un verdadero y un falso servidor del Elohim de Israel. ¿Vale? Pueden tomar la idea como una norma. Pero a pesar de que el pleito parece dirigirse enfáticamente hacia los sacerdotes, no hay que olvidar de que el dirigente en muchos casos es imagen pública del pueblo como representante de este. Si el dirigente está mal, mal está todo el pueblo y viceversa. En la visión del cielo, la actitud de los dirigentes y por ende de todo el pueblo es comparada con la actitud de los que resisten seguir las indicaciones que Elohim, en condiciones normales, instruye al pueblo a través de sus siervos. ¿Vale? Obviamente cuando los siervos obedecen, cuando los siervos siguen las indicaciones de Elohim de Israel, enseñando, como decía en Ezequiel 44, 23, para que el pueblo haga diferencia entre lo sagrado y lo profano. No acatar estas instrucciones es una transgresión contra las normas del cielo, contra el propio bienestar de la misma persona. ¿Vale? Ahora no se les puede dar muerte a una persona. Lo que enseña esta cita, que sigue vigente, es que tal persona, al seguir un camino distinto de la indicación que recibe a través de las personas que les enseña claramente esa diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre lo sagrado y lo profano, traerá sobre sí lo que aquí este capítulo 4 presenta, destrucción. Bueno, mejor dicho, el capítulo 5 se presenta y el 6, el capítulo 4, verso 5 y el 6, que vamos a llegar más adelante, presenta la destrucción y no, la desgracia que viene sobre todo aquel que sigue su propias concupiscencias, seguir un camino independiente o diferente de la indicación que se le da por las personas que les enseña correctamente. Quizás no estará de acuerdo conmigo que hoy, como en los días de Osea, el pueblo hebreo se encuentra en la misma situación, digno de muerte, porque se sitúa como adversario ante la voluntad del Elohim Redentor. De modo como dignos de muerte eran todos aquellos que no acataban las indicaciones dadas por el sacerdote, obvio. Y recuerdo, recalco, siempre y cuando éste cumplía con su deber, ¿vale? Porque esta es la condición normal. Aunque es posible no estar de acuerdo conmigo porque no ven la realidad con los ojos que yo veo, como yo lo veo, la realidad que nos rodea de la misma manera como yo la veo, puede que prefieren dar más crédito a, a la realidad presentada por Shaul, ¿no? Pablo, quien decía sobre la situación en cual se encontrará el pueblo hebreo en los días del tiempo del fin. Eh, bueno, hay algunas citas voy a mencionar por aquí. Timoteo 3, del verso 1 al 6, lean ustedes todo el capítulo, de todo este contexto. Dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán, ¿qué? Tiempos difíciles. ¿Qué sucederá en esos tiempos difíciles? ¿Qué sucederá? Pues sigue la exposición en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 3. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a ¿qué? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Vale? Porque vendrá, dice en Timoteo capítulo 4, verso 3 al 4,
Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Y es lo que sucede, precisamente. Los profetas siguen la conducta del dirigente. Si el dirigente mal enseña, mala palabra presentará el profeta. Pero como el profeta se supone que presenta la palabra de Elohim, si presenta un mensaje errado, hace errado al Elohim a quien se supone que sirve. Por eso el que habla en el nombre de Elohim debe asegurarse que su habla esté respaldada por la autoridad de las escrituras, no sea que de lo contrario se haga reo de muerte por hablar falsedades, enseñanzas o falsas enseñanzas bajo el nombre del Altísimo, y de estas formas hacer el pueblo pecar hasta perder de vista la redención y al Redentor, dando crédito a mitos deificados, a doctrinas de demonios. Si no ves que esa es la realidad espiritual en cual estamos como pueblo, en este mismo contexto, en esta misma situación donde nosotros vivimos, debe que todavía no conoces quién es el Elohim de Israel y por ende tampoco llegaste a comprender el propósito por el que el cielo enseña a través de las instrucciones de la Torah. Si solo ves los cuadros bonitos que pintan las quejelas mesiánicas y las sinagogas rabínicas, es que aún miras hacia abajo y no desde la perspectiva del alto y sublime. El príncipe de este mundo sabe qué clase de deseos, qué desea ver el alma y qué desea oír el oído, y es preciso lo que hace ver a aquellos que solo buscan la emoción antes que la gesed, aquellos que buscan lo místico y lo encantador antes que la emet, a aquellos que solo se conforman con lo superficial en lugar de buscar el verdadero Da'at. Esos tres términos ya lo hemos presentado en la parte 1. Los que no, si escucha esta presentación y no sabe de lo que estoy hablando, pues que vaya a escuchar la parte 1. Osea capítulo 4, verso 5 dice: caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Hay un refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. En este caso el refrán diría: dime con quién te asemejas para decirte qué destino tendrás. Si faltar obedecer la palabra de un Elohim, es decir, de un juez humano, traerá como consecuencia la muerte, cuánto más transgredir una instrucción directa del Elohim de Israel. Cuando se abre la puerta para un mal, esta abrirá otra puerta para que un alma acepte otro mal en su vida. ¿Entiende? Es como el principio dominó. Si empujas una pieza, esta empujará otra. Es así. Cuando uno da crédito a una enseñanza mala sin saber que es mala, esta sutilmente le llevará a aceptar otro error. De repente se encuentra uno, como dice en los escritos apostólicos, hasta negar al Mashiach quien les compró con su propia sangre. ¿Vale? Es principio causa-efecto. Es como una escalera rolante. Uno se sube encima, sube sobre ella y la lleva para arriba o para abajo. ¿Vale? No hace falta que uno se mueva. Cuando se abre la puerta para el mal, pues esta traerá otros consigo mismo, ¿no? ¿Saben la parábola de la casa donde el Redentor la limpió y el espíritu inmundo vaga por el mundo, y si no encuentra lugar de descanso, vuelve? Y si encuentra la casa vacía, ¿qué hará? Bueno, aquí vamos a montar una fiesta, voy a traer tantos más. No. Entonces la situación será peor que al principio. Lo suyo es que cuando uno baja en el nombre de Yeshua en las aguas de la tefila y se compromete para ser un hebreo israelita, debe esforzarse para mantener en las leyes, la Torah y las instrucciones, seguir las instrucciones, los consejos que hay que se dan cuando se necesita en este pueblo. El que no sigue las indicaciones y no acata los consejos, obviamente, abrirá la puerta a un mal y eso traerá más. Y hay veces cuando la situación puede llegar a ser desesperada. Dice que era por tanto en el día. Pues en el día, ¿qué quiere decir eso? En plena luz del día. Tampoco cuando es un tiempo, plena luz del día es un tiempo cuando un ataque menos se esperaría.
¿vale? Desde la perspectiva de la guerra de aquel tiempo, el detalle es una muestra de la soberanía del Elohim de Israel, o revela una muestra de la soberanía del Elohim de Israel para revelar que Él es quien controlaba los hechos y los controla. Por ejemplo, si Israel recibía un ataque, y esto en plena luz del día, esto no era por mera casualidad, sino por una providencia directa, por un hecho permitido por el Elohim viviente. Eso no debería actuar así, porque por lo general los ataques ocurren de noche. Que un ataque ocurra al mediodía era algo inusual. Y por ende, al suceder así, el hecho debería ser recibido como un directo juicio de parte de Adonai, ya que fue avisado desde antemano en contra de todas las estrategias de aquel tiempo. Por ejemplo, y para que entienda mejor, recomiendo leer en Jeremías capítulo 6, verso 4 al 5 y también el capítulo 15, verso 8. La otra expresión es de noche. Eso quiere decir que no hay manera de librarse de un juicio directo. Por lo general, los profetas recibían visiones durante el sueño y por ende cesarían, lo que enseña, lo que quiere decir el texto, cesarían de recibir palabras de Elohim. Es sabido que a causa de este cese, los profetas empezaron a inventar sueños y visiones, de modo que decían, soñé, soñé. Jeremías 23, verso 25 es lo que presenta estas afirmaciones de parte de los visionarios. Cuando el Elohim de los videntes, cuando el Elohim nuestro no les había dado ningún sueño, sino que les decía, hablan de su propia concupiscencia. ¿Vale? Por ejemplo, vean Jeremías capítulo 14, verso 14 y capítulo 29, verso 8. Para más contexto, les recomiendo el estudio, el PDF sobre los profetas en el pueblo de Israel. Aquí hay bastantes páginas, demasiadas citas para que ustedes puedan evaluar, aprender, conocer, clasificar, identificar a una persona que sirve al Elohim de Israel o una persona que dice servir al Elohim de Israel. Pretende ser profeta, tener sueños, tener visiones, pero en realidad no habla del parte del Elohim de Israel. Aquí en este estudio hay bastantes referencias, citas en su contexto para que puedan localizar, identificar la clase de personas y cómo identificar a una persona que sirve de verdad según los propósitos del Elohim de Israel. La otra afirmación que está en esta cita, verso 5, habla sobre la madre y dice tu madre. Bueno, Jeremías capítulo 2, verso 2 es una buena cita. Jerusalén o Sión es usado como una metáfora para describir la identidad nacional de Israel. En este caso, Jerusalén, siendo la madre, todos los ciudadanos de Israel son los hijos. Una palabra de destrucción dirigida hacia la madre es una referencia directa a la identidad nacional de Israel. Como nación o pueblo, lo que quería decir la cita, tu madre y a tu madre destruiré, Oseas capítulo 4, verso 5, quiere decir como nación o pueblo dejaría de existir. Por lo tanto, la nación de Israel quedaría solo en la memoria. El profeta y el sacerdote junto al rey eran símbolos de la dirigencia de Israel. Un pueblo sin dirigentes no es un pueblo. Por ende, el anuncio les decía que se convertirían en esclavos siendo diseminados entre las naciones, aunque para aquel tiempo eso era algo incomprensible, tal destino. Como en los días de Shaul, cuando él decía, sabéis, el anti-Mashiach o la obra del anti-Mashiach ya empezó a actuar. Saben que muchos esperan que llegue el anti-Mashiach o el anticristo, como flipan los cristianos hablando sobre su deidad. Bueno, el anti-Mashiach que decía Shaul ya comenzó a obrar. ¿Sabe lo que le retiene? Porque era por medio del Imperio Romano. Bueno, en aquel tiempo, pensar que el Imperio Romano deje de existir era algo incomprensible, algo inaceptable para aquel tiempo, porque solo la filosofía era, boom, van a vivir eternamente, para siempre. Ese es el concepto que igual tenía siempre el mal. Crean aquí un arma, un torre de Babel, donde uno se cree invencible. Pues el mal en la mente de muchos en aquel momento era visto de tal forma
que usaban el templo, el altar, como símbolos, como amuleto, y decía, el templo de Adonai, el templo de Adonai, nos vamos a ser destruidos, ¿vale? Crearon un mito, usaron como amuleto, y no sabe que para Elohim no es tan importante el ladrillo, sino el propósito que cumple el templo en medio de Israel. Destruir a la madre es dejar a los hijos de Israel huérfanos. Y este es el mensaje ¿sabe que Yeshua dijo, Juan 14 y el 16, no os dejaré huérfanos, ¿vale? Entonces, destruir a la madre es dejar a los hijos de Israel huérfanos. Y este es el mensaje del nombre Israel. ¿Vale? Lo vimos en el capítulo 1, en la parte 1, en el capítulo que hemos presentado. A causa de las rebeldías desenfrenadas, Israel llegó a perder la misericordia y se convirtió en ¿qué? El nombre que Osea puso a sus hijos, a uno de sus hijos, Lo Ruhamá. Y a causa de la falta de Gesed, perdió el privilegio de ser pueblo de Elohim. Así que el pueblo hebreo se convirtió en ¿qué? En el otro nombre que Osea puso a su hijo, Lo Amí, ya no pueblo. Ya no te reconozco como hijo mío. De modo que en vez de ser sembrados en la tierra de Elohim, fueron diseminados entre las naciones gentiles. Será el sentido de Israel, en contraste con Israel, ¿no? Israel, pues, sembrados, pero fuera de Israel. Y aquí estamos, ¿vale? Se pregunta de dónde estamos. Aquí está nuestro pasado y la razón del por qué estamos donde estamos. Lo que revela para hoy este verso 5, más allá de lo que reveló para nuestros padres en sus días, es una advertencia. Es decir, para nuestro padre en su contexto, esto tenía su significado, cosa que ellos no aceptaron porque pensaban que van a ser para siempre, ya que el templo estaba en medio de ellos, están bien sellados. Por lo mismo, por eso usamos esta serie bajo la lema Profecías al Día, porque lo que pasó pasará, y si no aprendemos de la historia de nuestros antepasados, van a vivir nuevamente la desgracia. Muchos hoy piensan, sí, fui bautizado en el nombre de Yeshua. Si guardo sábado, si no guardo, Shabbat, bueno, digamos, Shabbat, si no como carne de cerdo, ya estoy bien. ¿No? Ya estoy, porque si estoy bautizado en el nombre de Yeshua, yo soy hebreo. Entonces aquí uso este concepto como un escudo, como si fuera una llave maestra, un sello, un amuleto de la suerte, una cuerda de protección contra los malos espíritus, contra la desgracia, la destrucción, pero no es así. Jacob es un guerrero, tiene que luchar para obtener o hacer vivo, ser parte de la bendición. ¿Vale? Y si no, y si uno no aprende que no hay una vez salvo, es para ser salvos y que uno tiene que esforzarse para mantener en la condición de ser salvo, pues va a repetir la historia que repitieron, que le sucedieron a nuestros padres y fueron diseminados entre las naciones. En el caso de ellos, pero en nuestro caso no tenemos esto por delante, porque no hay una segunda redención. Tenemos delante una única posibilidad de ser redimidos. Somos en un contexto en tiempo de los últimos días privilegiados, un privilegio que no se tendrá en el futuro, no lo tuvieron en el pasado. De esta forma, generaciones enteras han esperado este momento y estamos en este momento cuando gozamos de una oportunidad. ¿Vale? Si no la aprovechamos para hacer lo correcto, vamos a repetir las consecuencias, los actos, y muchos viven en esos actos de rebeldía y obviamente fallarán el blanco. A tu madre destruiré. Lo voy a compartir mejor un poquito. Lo que revela para hoy este verso 5 es algo tremendo. Si repetimos el camino de los errores y no procuramos adquirir el conocimiento sobre nuestra identidad y sobre nuestro Elohim, ni nos esforzamos en saber la verdad para tener Gesed en nosotros, los problemas sobrevendrán en nuestra vida de modo que vamos a saber que esto no es por mera casualidad, sino por una acción directa de parte de Adonai, como muestra efectiva que Él nos dejó sin protección ante la acción destructiva del mal. Así que cuando
sobrevienen encima problemas y tienen todas las puertas cerradas, no se pregunta por qué. A ver, si yo creo en Yeshua, si yo fui bautizado, yo fui en hebreo, ¿por qué me va mal? ¿Por qué aquí se cierra y donde veo problemas? ¿Vale? Quizás las problemas deberían verlo como es el fiebre, ¿no? Cuando el cuerpo tiene un problema, un virus, un malestar dentro de sí, algo que no es como debe funcionar el cuerpo, aquí hay un mecanismo de autodefensa, ¿no? Manda un aviso o un señal y aquí se lanza la fiebre. Fiebre no es algo malo, no debería ser y puede ser preocupante, pero es el método que el cuerpo usa para avisar que hay algo indebido, hay un intruso, hay un virus, hay un parásito, hay un problema, una infección, lo que sea. Y cuando eso hay que buscar el medio la causa y tratarlo. ¿Vale? Muchos, pues, en lugar de tratar el causa, matan la conciencia y dicen, pues aquí se busca otra cosa, toma una droga, ¿no? Se fuma un porro y ya se olvida, están felices de todo, hasta que se emborrache, pierde el conocimiento y ya están felices para un momento, hasta que le pase la locura, ¿no? Eh, un valiente, un guerrero, cuando tiene la puerta cerrada, recibe como la fiebre, ¿no? Recibe esta señal que algo falla, hay algún error. Hay que buscar el problema y enderezarlo, porque es un método que Elohim usa muchas veces para buscar despertarte, atraerte la atención, estás mal, algo haces mal, hay que ver qué tal y dónde y enmendrar este mal. Dice nuestro texto, sigue diciendo, caerá también contigo el profeta, volverá a lo de lo madre, ¿vale? Caerá también contigo el profeta. El don de la profecía es un poder concedido al pueblo hebreo, a fin de poder acceder a los planes que el cielo tiene para con nosotros. Quedarse uno sin este medio es como queda un barco en medio del mar, sin velas y sin timón. A falta de esta herramienta, tener la capacidad, el don de la profecía, este discernimiento, este entendimiento, esta bendición. A falta de esta herramienta, el alma va buscando en fuentes ajenas, como si hubiera alguna otra puerta a través de cual uno podría acceder nuevamente a las bendiciones celestiales. Por aquí andan muchos buscando fuera del Tanaj, porque evidentemente no tienen acceso a la fuente de la profecía. Así que van al Talmud, va a Kabbalah, va a buscar la fuente mística del judaísmo, va a filosofías buscando a ver qué tal, qué dijo, cómo hizo, porque no se explica todo lo que necesitamos saber sobre las cosas sobre Elohim, reveladas sobre Elohim, son nuestras y de nuestros hijos. Lo que no tenemos sobre el Elohim revelado no es imprescindible para que lo sepamos. Y a veces, y vemos que a causa de estas tres faltas, ¿qué sucedió con el pueblo? Bueno, dice el verso siguiente, ¿no? Quedó sin conocimiento y al perder el conocimiento, muchos andan por aquí a falta de la profecía, del don de entendimiento sobre las cosas de Elohim, van buscando abrir fuentes ajenas, fuentes envenenadas. Van a profetas gentiles, a rabinos cabalísticos que les interpretan, le dan vuelta al asunto, les mete por alguna filosofía que muchas veces es muy parecida a la filosofía hinduista. Bueno, cada uno busca por donde quiera, porque obviamente si en el Tanaj tiene una puerta cerrada, en lugar de buscar a ponerse en condiciones para que se le abra el entendimiento, no acepta la condición, la maldición que vino sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no acepta la situación. Somos hijos de nuestros padres. Y si el padre actúa mal, las consecuencias muchas veces lo sufren los hijos. Hay un texto, no sé cómo se dice en español, pero los padres comen uvas agrias y ya saben, no sé, a los niños se le ponen mal los dientes, no sé la expresión cómo suena, pero creo que conocen la cita a cual me refiero. Cuando uno va sobre las mares, sobre las mares, es decir, sobre el mar en la simbología bíblica, es símbolo de multitudes, naciones, pueblos, en este caso en el terreno de la fe, y hay muchas fuentes, muchas religiones, muchos cultos, muchas interpretaciones, muchas ideas sobre Elohim, muchas deidades, muchas filosofías, muchas puertas. Cuando uno va sobre los mares, sin timón y sin vela,
Es decir, anda en los muchos caminos de la fe sin un verdadero conocimiento sobre el Elohim creador y redentor y sin tener acceso al entendimiento de las escrituras. Ese es el don de la profecía. Anda perdido sin misericordia y sin gesed. Es presa fácil de cualquier falsa enseñanza o cualquier dirigente, servidor de la oscuridad, que al enseñar doctrinas erradas, llevará el alma a la perdición perpetua. ¿Vale? Sin misericordia, sin un verdadero conocimiento, sin tener acceso al entendimiento de la escritura, lleva la perdición. Esto es lo que enseña esta cita. La madre es la esencia de existir de la identidad de una persona. Que uno se quede sin madre puede llegar a ser igual a tener borrado el nombre del libro de la vida. Creo que este verso es una cita tremenda. La tierra de Efraín une a las tribus de Israel a una identidad común. La tierra de Judá une al resto de las tribus de Israel a una identidad. Jerusalén era y aún es por excelencia el símbolo de la nación hebrea. Muchas veces las profecías indicaban que Elohim haría que se oscurezca el sol, que la luna dejaría de dar su luz y que las estrellas caerían. Eso es preciso que Israel dejará de existir como nación al ser quitados los reyes, los sacerdotes y los profetas en Israel y por lo tanto los hijos, es decir, como las estrellas en el firmamento, que sucederán con ellos, por lo tanto, caerán en la tierra. Eso quiere decir que serían diseminados como el polvo sobre la faz de la tierra. Y es preciso lo que pasó. ¿Vale? Por mucho tiempo mi pueblo estará sin rey, ¿no? Sin pilares de culto, símbolos usados en las escrituras. Y lo que pasó pasará nuevamente, solo que esta vez, por eso usamos este concepto o esta serie, este libro bajo la lema profecías al día, porque lo que sucedió sucederá nuevamente. Solo que en este caso no quedará raíz para que haya esperanza de un nuevo amanecer para aquellos que repitieran la historia del mal. ¿Vale? Salieron de Egipto, llegaron a la tierra de Israel. Hay un camino y esta historia, hasta entrar en la tierra prometida, y esta historia se repite. ¿Vale? Se va a repetir hasta cierto punto. Algunos detalles obviamente no volverán a suceder porque en este caso ya con este espíritu mal, con esta falta de disposición, no va a entrar uno en la tierra prometida en la segunda alianza. No por nada la Torah, el Tanaj nos indica que Elohim pasará por bajo la vara a todos y cada uno que él llamó a salir de las naciones, de los credos, de las filosofías, de las ideas del sistema de este mundo para regresar a sus raíces. Por aquí pasarán a cada uno a un juicio individual con cada uno y cada uno pasará a ser testado, probado, a ver si encaja con el perfil que él tiene, con las instrucciones que él dio, si se tiene disponibilidad para acatar las instrucciones. Él no busca personas, no habrá personas perfectas que entrarán en la tierra de Israel, sino personas que se disponen a ser perfecto o a alcanzar esta meta de perfección. ¿Qué es la perfección? Pues reflejar la imagen y semejanza de su Hacedor. Por eso, obviamente, uno necesita instruirse con disponibilidad, paso a paso, aprende, desaprender y crece mejorando hasta reflejar el resplandor de nuestro Redentor. Dice nuestra cita, cesarás por tanto el día, caerás por tanto del día, caerá contigo también el profeta, y a tu madre destruiré. Esta semana quiero comentar un poquito sobre estas palabras. Esta semana, el lunes prácticamente, estaba escuchando una canción, ahora se va a decir el título, creo que es esta, no estoy seguro, pero creo que estaba escuchando. Es una canción de Benny Friedman, que se traduce: soy hebreo y estoy orgulloso de serlo. Lo encuentra con subtítulo en español. El texto en hebreo es Ivri Anoki. ¿Vale? Estaba escuchando, creo que esta canción, y se me ocurrió presentar una pregunta en el grupo para animar un poquito en el grupo de estudio Congregación Internacional. Mi Redentor es Yeshua. La pregunta que puse era la siguiente: ¿qué difiere a un hebreo israelita con ciudadanía, en este caso como la mía, rumana, de otro ciudadano rumano? ¿Vale? Cada uno está diseminado
como el polvo entre las naciones de la tierra. Entonces cada uno tiene una ciudadanía, ¿vale? Egipcia, de Uruguay, de Chile, de México, de España, de lo que sea, ¿no? El país que sea. Cada uno tiene una ciudadanía, pero él es un hebreo israelita con una ciudadanía. Entonces, ¿qué diferencia a un hebreo israelita que, aunque tiene una ciudadanía del país en cual nació, de un otro ciudadano del mismo país? Todas las respuestas que se dieron en el grupo fueron maravillosas y verdaderas, y todas se conectan, como decía, con el derecho que corresponde a la redención tanto al hebreo como al gentil. Hay un derecho que las escrituras brinda a uno como al otro, y hay una condición para eso. Bueno, el rumano, en este caso, porque yo nací en Rumanía, aunque vivo aquí de muchos años en España, yo nací en Rumanía, por ende, en mi pasaporte pone ciudadano rumano con domicilio en España, ¿vale? El rumano tiene un papel que le acredite, ¿no?, la residencia, el nacimiento en un cierto país. Pero nosotros como hebreo israelita, le decía que le voy a dar la respuesta aquí mediante el audio, tenemos un linaje que se remonta en Jacob. A nosotros el papel, hay muchos judíos que dicen, mira, aquí tengo el partida, se llama judío porque mi madre, talala, es judía. Bueno, eso puede ser circunstancial, no es una evidencia, ¿vale? Un certificado que uno es judío porque nació de una madre judía no vale. ¿Por qué no vale? Porque ningún judío puede acreditar que desciende del patriarca Yehudá. De hecho, tengan claro que ninguno en este mundo que dice ser judío puede asegurar que no es de la casa de Rubén, que es de Gad, de Asher, de Manasés. Nadie puede confirmar a ciencia exacta porque no hay posibilidad de que uno compruebe o muestre de alguna forma su linaje, ¿vale? La diferencia que nosotros nos hace, lo que a nosotros nos difiere de todas las demás naciones, es que, por ejemplo, los ciudadanos de Rumanía no descienden de un rumano, ¿no? Los que viven en Argentina, no existió un argentino, ¿vale?, quien engendró argentinos, ¿entiende? Lo que viven en México, no había una persona que se llamó México, que sea el padre de los mexicanos. No lo mismo es con un hebreo israelita, ¿vale? Un hebreo es descendiente primero de Isaac, de Jacob y obviamente de Abraham, ¿vale? Y en segundo lugar, un israelita es descendiente de Jacob. Por eso, bueno, el estudio que hay, el derecho a redención, el derecho del primogénito, también son dos PDFs que completan esta visión sobre qué es un hebreo israelita, ¿vale? Cuando una persona entra en la fe hebrea, puede, es decir, ya su identidad la puede identificar en Jacob, y tiene que pasar por la experiencia espiritual de Jacob, quien se convirtió en Israel. Porque tener derecho en Jacob no te convierte en Israel. Uno debe adquirir la experiencia de Jacob para ser israelita, ¿vale? Todo el linaje de Israel es descendiente de Jacob. Por ende, cuando hablamos de la fe hebreo-israelita, no hablamos de mera fe, estamos hablando de un pueblo que desciende de un pariente, ¿vale? Tenemos una línea genealógica, no podemos probarla, ¿vale? Lo único que podemos traer a nuestra defensa son las leyes, ¿vale? Y Jacob volverá a su casa porque las leyes dadas al linaje de Jacob nunca han dejado de ser vigentes, aun cuando aparentemente la descendencia de Jacob dejó de ser vista como una nación. La Torá existió durante todo este tiempo, desde cuando nuestro pueblo, hace 2800 años aproximadamente, fue echado fuera de la tierra de Israel, de la tierra de nuestros padres, ¿vale? La Torá siguió existiendo durante todo este tiempo y por ende, por ella, también el linaje de Jacob, porque las leyes de la Torá aseguran la existencia, la y el retorno del linaje de Israel, ¿vale? Eso para nosotros es un fundamento. Nosotros ahora mismo nadie puede confirmar, yo desciendo de la casa de Dan, o de la casa de Asher o de Gad,
que uno se puede decir que cambió su nombre. Eso, bueno, es una corazonada que uno tiene, pero en verdad ninguno podemos probarlo. Ante los ojos, la vista del mundo no podemos probarlo. Si conocemos las leyes, tenemos un respaldo para decir somos Jacob, ¿vale? Somos Israel, que no existe como nación. Se puede corroborar mediante las leyes de la Torah que está en el mundo entero y todos tienen nuestra Biblia. Y por ende podemos acudir a lo que es nuestro, que ellos lo tienen, y decir, mira, en la Biblia que tú tienes, que de hecho habla sobre mí, aquí está mi linaje. Y yo soy Jacob, descendiente de este, que a causa de la transgresión que hicieron mi padre, estoy donde estoy. Y esta palabra aquí me da el derecho, esta ley de la redención me da el derecho para volver, reincorporarme en mi descendencia, en mi linaje y seguir la ascendencia de Jacob hasta, hasta mí. ¿Vale? Obviamente, cuando llegará el Mashiach, todos saben, entonces cada uno a la vista de las naciones se confirmará, se dará por sentado lo que lo que para muchos esto es corazonada o lo que uno pretende, ¿vale? En realidad no podemos mostrar un certificado escrito que somos descendientes reales de la casa de Jacob, ¿vale? Mediante las escrituras que tenemos, ellas nos confirman este derecho y este privilegio, ¿vale? Hay una segunda pregunta, después de que lo voy a hacer, van a entender mejor por qué tenemos aún más derecho de ser Jacob. Y esto da, ser linaje de Jacob, da a uno derecho a ser diferente de un ciudadano de cualquier otro país, porque todos los demás, como decía, ningún romano descendió de un romano. ¿Vale? Fue un contexto que dio origen a este nombre. Pero el nombre de Israel no fue un contexto, fue una persona. Nosotros tenemos un padre. Israel, aunque es multitud diseminada como las estrellas, tiene un padre. Bueno, tiene Abraham, Isaac y Jacob, pero en el sentido de israelitas, ese nombre es por Jacob, ¿vale? Entonces, aquí vuelve nuestro derecho y privilegio de tener linaje, de tener descendencia, bueno, descendencia, antepasados, ¿vale? Si aún consideran lo antes dicho como mi interpretación, vamos a ver qué declaró Adonai. Osea capítulo 4, verso 6 dice, perece mi pueblo por falta de conocimiento. Ya que tú has rechazado el conocimiento, ¿vale? El principio causa-efecto, yo te rechazaré de mi sacerdocio, ya que tú has olvidado la ley de tu Elohim, ¿no? Cada acción pues tuvo un cierto efecto. Entonces, una trajo a otra. Como el mal abre otra puerta al mal, en este caso, obviamente, rechazar el conocimiento lleva a uno a perdición. Cuando uno rechaza el conocimiento, se desecha a sí mismo del sacerdocio. Es lo que hizo el sumo sacerdote Caifás cuando rompió su vestidura. Es decir, declaró que su ministerio está acabado. Según la ley, un sacerdote no puede romper su vestidura. Al hacerlo, rompió su legado, su derecho de seguir siendo como un sacerdote activo desde la perspectiva legal, ¿vale? Entonces, causa trae efectos. Si tú has rechazado el conocimiento, no estuviste dispuesto a esto, yo te rechazaré de mi sacerdocio. Ya que tú has olvidado de la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Perece mi pueblo a falta de conocimiento, o en otra edición dice, mi pueblo fue destruido a falta del conocimiento. La palabra que está en hebreo es nidmu, viene de una raíz primaria que es dama. Eso significa ser mudo o silente, ¿vale? De aquí fallar o perecer. Eh, transitivamente dice, significa destruir. Entre los sentidos hay palabras como cesar, es decir, cesó mi pueblo o fue destruido mi pueblo, fue cortado mi pueblo, pereció mi pueblo, fue reducido a silencio, muerto. ¿Vale? Esos son los sentidos de lo que transmite. La falta de conocimiento lleva a uno a cesar de ser, a ser cortado, a ser destruido, a perecer, a ser reducido a silencio, igual muerto. Por eso les decía, antes puede ser igual a
tener el nombre cortado del libro de la vida. La palabra se presentó como un hecho, ¿vale? Los días de Osea, capítulo 4, verso 6, se presentó como un hecho. Mi pueblo fue destruido. Ya esta traducción, la traducción presenta ya como una cosa ya pasada, ya que sucedió. Por eso, se presenta como un hecho a pesar de que el castigo aún estaba por llegar. Porque desde nuestra perspectiva, llegamos al tiempo o llevamos el tiempo, desde nuestra perspectiva, llevamos el texto al tiempo presente. Y lo presentamos y lo podemos presentar como un hecho ya cumplido. Pero desde la perspectiva del profeta para Israel, esto no hubiese sucedido todavía. Elohim lo presenta como un hecho. Ahora, de nuestro tiempo, desde cuando nosotros leemos este texto, al saber ya la historia, ya lo damos por sentado que eso se cumplió literalmente. Eso no significa que este mensaje no es también para nuestra generación, como advertencia de lo que podríamos sufrir como individuos. Por ende, la cita puede ser presentada como futuro en nuestro tiempo para las personas que no acatarán las indicaciones, no recibirán los consejos, las instrucciones que están aquí para aprovechar cambiar esta suerte, porque esto a causa de la situación en la cual estamos, con estas faltas a nivel del pueblo, tenemos por delante el mismo destino. Depende de nosotros. Elohim tiene en su plan restaurar a Israel. Israel como nación, como concepto de nación será restaurada, pero Israel está formado de personas, ¿vale? Nosotros somos Israel. Ahora, cuando Israel será restaurada, no significa que todos los descendientes de Israel serán restaurados. Todos tienen derecho a ser restaurados, pero no pueden ser obligados. Es aquí el libre albedrío, la disponibilidad de uno. Sal de medio de ellos, pueblo mío, porque si no, y aquí está la libertad de uno, quedarse, no salir, serás destruido. ¿Vale? Entonces, lo inevitable vendrá como destrucción sobre la persona, aunque el pueblo es restaurado como nación. ¿Vale? Como nación, como concepto. Las personas forman el pueblo y las personas que se dispondrán a recuperar lo que han perdido esos tres, en este caso estos tres, conocimiento, misericordia, gesed, ¿no? Para recuperar eso, pues revertirán la maldición en bendición, serán restaurados. Ahora, nosotros leemos una historia del pasado para que, es decir, lo que estamos leyendo es una historia del pasado. El libro de Oseas, capítulo 4 y 1, todo lo que sucedió aquí, la mayoría de las cosas ya pasaron. Hay algunas cosas que son para el futuro, para nosotros. Pero por lo general, la palabra de forma directa aplica a Israel de su época. ¿Vale? Ahora, nosotros leemos una historia del pasado para que conociendo las causas de lo ocurrido, evitemos repetir los errores y así revertir el asunto aprovechando el conocimiento para sacar bendición. El conocimiento, Da'at, nos lleva a conocer la verdad, es decir, la Emet. Y la verdad nos guía en vivir el amor, es decir, conocer la Javá, que se vierte como fidelidad y firmeza, ¿vale? Porque si no, es un amor barato, una gracia barata. La sentencia, yo me olvidaré de tus hijos, que dice aquí, mi pueblo, por cuanto desechaste el conocimiento y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos, dice aquí en Reina Valera 1960. Esa sentencia, yo me olvidaré de tus hijos, de modo como ustedes se olvidaron de mis instrucciones. Es una palabra tremenda para quienes confían el legado de sus oficios a sus hijos. El dictamen indicaba que no solo que se les levantaría la autoridad a aquellos que habían dejado de practicar y enseñar la justicia, sino que el cargo de dirigente sobre el pueblo había de elevarse de sobre el linaje de ellos, sus hijos. Habrían de ser desacreditados también. Para esto, para que comprenda mejor que en esta cultura, en nuestra situación, en nuestro contexto, esto ya no tiene tanto valor, ¿no? Pero si tratan de recuperar los valores o los conceptos culturales hebreos,
Les recomiendo en ese contexto seguir las evidencias presentadas en un PDF que es llamado El sacerdocio en Israel. ¿Vale? Tienen bastante referencia, bastante fuente para que entiendan qué es o cómo se cumplió de forma literal: yo me olvidaré de tus hijos. Aunque el cargo, la autoridad, la obra, lo que tenían que hacer, sigue siendo vigente, el sistema dejó de activar. El sistema dejó de pasarse de generación en generación como consecuencia de las propias elecciones de nuestros antepasados de la casa de Levi, desgraciadamente. El hecho de rechazar el conocimiento se refiere al íntimo compañerismo para con el Elohim de Israel, más de un mero conocimiento sobre la existencia de la deidad. Recuerden que hemos compartido, creo que es eh, Mateo 5, Juan 10, no, Juan 10 no, Juan 10 es sobre el buen pastor. Un estudio que trató sobre esta parábola, diría, esta enseñanza, sobre ciertas personas que vendrían un cierto tiempo de juicio venidero y dirán: no hemos hecho nosotros en tu nombre tal, tal, tal. No os conozco, apartados de mí, transgresores de la Torá. Hay un detalle fino aquí. En aquel contexto dice: no tuvieron intimidad conmigo. Es decir, obraron. Es fácil obrar en el nombre del Redentor. Incluso como los 70 sacaron demonios, curaron gente en el nombre, se gozaron. Mira, hasta los demonios no están sujetos. No, qué bien. ¿Vale? No tuvieron, se apartaron los 70. El poder de las maravillas, el poder de hacer milagros, de ver, no convierte el alma, no convence, no ayuda a uno a permanecer, no establece infidelidad, ¿vale? Sino la intimidad con la persona. Adquirir el poder no es gran cosa, es deseable, pero no es todo, no es lo mejor. El poder sin intimidad con Elohim nos sirve más que para vanagloriarse, para decir: no hemos hecho nosotros, mira yo, mira tal, mira hago, mira fui, look, vine, muchos yo. Entonces, conocer, tener intimidad con Él, el conocimiento sobre el Elohim de Israel es más que saber que Israel tiene una deidad y que Él es el creador. Eso es teoría, que es buena, pero no es suficiente. Tocar a Yeshua es está bien, no, estar cerca de Él, pero acercarse a su espíritu, esto saca poder, esto convierte el alma, cambia. Tener intimidad con Él es de tener un compañerismo más cercano. Los discípulos caminos a Emaús, eh, vivieron con Yeshua 3 años y medio. Lloraban como unos niños perdidos. Nosotros pensábamos que este es el Mashiach. Tú no te enteraste, ese es el único que no te enteraste que sucedió en Israel y que nosotros teníamos tanta esperanza. Increíble, parece difícil de comprender. Ahora, claro, leemos y decimos: mira qué personas, tienen un poquito de compasión para ellos, decía, pero ¿cómo pudieron ser tan torpes? No se dieron cuenta, pero ¿cómo no entendieron? Ellos vieron la sanación, escucharon a Pedro decir: tú eres Ben Elión, y aún así llorar pensando, y nosotros estar escondidos por el miedo de los judíos, cuesta entender, ¿no? Pero es la realidad. Cuando uno no entra en intimidad en el alma de una persona, tener conocimiento sobre él, vivir de sus milagros, no es suficiente. Vale, hay que ir a por más, ¿no? Eh, perdón. Nuestros padres habían rechazado la relación personal con nuestro Elohim, y esto ocasionó la destrucción de nuestra identidad nacional hebrea. Esto es nuestro pasado, y de aquí llegamos a estar donde estamos. En estos momentos, la mayoría de los hijos de Israel viven sin conocimiento sobre su Elohim, mientras que una parte confunden al padre de Israel con el padre del Mashiach.
La otra parte, aún peor, consideran que el Elohim de Israel es el mismo que Baal. Llámelo Trinidad o la deidad cristiana, como muchos mesiánicos creen que el Padre y el Hijo de la cristiandad representan la misma deidad en la fe hebrea. Solo que ahora los llaman con títulos hebreos, se le llama Ben y dice Abba. Pero el concepto que tiene sobre la deidad es igual de confuso, es el mismo que estaba antes en la Trinidad cristiana, quien veneraba. Ahora no creen en el Espíritu Santo. Dice, tenemos al Ruach HaKadosh o la Ruja, dice alguno, porque el término es femenino, la Ruja HaKadosh. Bueno, es tremendo que la situación no ha cambiado. Y si eso no ha cambiado, el destino tampoco. Ahora, si ustedes escuchan, es porque tienen el privilegio de poder cambiar el rumbo, adquirir el conocimiento y también ayudarlos a ellos, para que despierten de esta confusión que les llevará a perdición. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento y esta falta todavía sigue. Por eso compartí bajo este título, falta, no hay verdad, no hay amor, no hay conocimiento en el pueblo. Pero quizás, como decía al principio, suena raro y atrevido decir eso, pero es la realidad. Diría, menos mal que nuestro Elohim no es como nosotros, sino que en su misericordia y debido a su nombre que Él lo puso sobre nosotros, tenemos el privilegio inmerecido de contar con leyes en cuanto a nuestra redención y por lo tanto contamos con un derecho de ser redimidos y por ende restaurados como individuos que formamos el pueblo. En virtud de las leyes de la Torá, podemos tener esperanza en revertir la maldición en bendición siempre y cuando hacemos el cambio de regreso, el camino de regreso a las raíces de nuestra emuná. Les recomiendo dos citas, una está en Malaquías 3:6 y una en Números 23, verso 19, para dar un poquito de contexto a estas palabras. El sacerdocio era una ilustración física de una realidad espiritual. El pueblo hebreo tenía que mirar el sistema levítico como un tipo o como un manual de instrucción de cómo ellos tenían que ser ante la vista de las demás naciones. ¿Vale? Estoy hablando sobre ellos, estoy hablando sobre ti siendo parte de ellos. ¿Vale? Entonces trata de aplicar la información hablada en el pasado para el presente, ¿vale? Para ti misma. Adonai quiso hacer de nuestro pueblo un sistema de sacerdocio activo a favor de todo el mundo. Fallaron el propósito levítico y el pueblo nunca alcanzó esta meta de su llamado de entre las naciones. Pero si falló nuestro pueblo no significa que el plan de Elohim fallará siempre y por eso el concepto es retomado tras los escritos apostólicos, donde se presenta que quiere hacer un pueblo de reyes y sacerdotes, ¿vale? Para que el pueblo entienda eso como tiene que ser, tuvo el sistema levítico sacerdotal, entre otras, como ejemplo, como tipo de cómo tiene que ser. Con el mensaje de Apocalipsis 18, versos 3 y 4, se reinicia la historia. El remanente de Israel es llamado nuevamente a salir de entre las naciones, como Abraham fue llamado a salir de su casa, de su parentela, a fin de ser hecho un pueblo grande con el propósito de reflejar las virtudes del Creador, y esto como medio para enseñar el camino hacia la restauración a todas las demás naciones del mundo. ¿Vale? Si no se logró, se logrará. Y aunque habrá un resto de este remanente, el propósito ¿no? el propósito alcanzará su meta. Nuestro Elohim es Gesed por naturaleza. Y esto es una ventaja que podemos aprovechar. ¿Vale? Quizás le parece raro, pero sí, nuestra naturaleza se aprovecha de todas las situaciones. En este caso, en buen sentido, nos aprovechamos de la naturaleza de Elohim para nuestro propio bien. Él cambia su parecer porque no desea la destrucción de ningún alma. Y si ésta se arrepiente, Él cambiará la sentencia de la destrucción en bendición. Dos citas. Éxodo capítulo 32, verso 14 y Jonás 3:4 para que entiendan Elohim.
No es hombre para que cambie, ¿vale? Y quizás alguno dirá, ¿cómo puedo decir eso? Que él cambiará su parecer cuando hay bastantes citas, como dos que le di, que Elohim no cambia. Pues, a pesar de que nuestro Elohim no cambia, él sí que cambia. Parece un paradojo, ¿verdad? Pero si recuerdan que hemos compartido en un estudio donde he presentado dos caras de una verdad entre un sí y un no, entonces podrían comprender por qué, aunque el Elohim de Israel no es hombre para cambiar de parecer, sí que hay un factor que hace a nuestro Elohim cambiar. Eh, para ahorrar tiempo, les recomiendo eh, adquirir este entendimiento leyendo Jeremías capítulo 18, del verso 7 al verso 11. Observarán aquí una condición que puede determinar a Elohim cambiar el destino de una persona o una nación de la muerte a la vida. ¿Vale? ¿Elohim cambia? No, Elohim cambia, sí, siempre y cuando se entiende en equilibrio. Lo que les decía sobre los dirigentes en Israel deben enseñar al pueblo a hacer diferencia entre sí, sí y no, no. Porque si no, en la confusión uno llamará mal al bien y bien al mal. ¿Vale? Por eso es importante, lean esta cita con atención, Jeremías 18, 7 a 11, al verso 11, para que puedan observar cuándo y por qué Elohim puede cambiar de parecer, ya que no se puede aplicar en todos los sentidos, en todos los contextos. Por eso es un caso concreto. Las propias palabras de nuestro Elohim, aunque contienen advertencia, dejan entreverse que hay un camino para que no se alcance la sentencia de la destrucción. ¿Vale? Por eso es importante, y repito, reitero, recalco, aprendan bien el principio revelado de Jeremías 18, capítulo 18, verso 7 al 11. Porque si nuestra cita dice, caerás por, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Claro, Elohim no cambia. Entonces lo que dijo, cumplió, literalmente lo cumplió así. Pero la cita sigue vigente, como advertencia para los que repiten los errores. Pero si es una maldición, también es una espada de doble filo. ¿Vale? De su boca salió una espada de doble filo. Entonces puede traer bendición y puede traer maldición. Vamos a leer nuevamente el verso 6, teniendo en cuenta el hecho que ya han comenzado a andar en los pasos hacia la reconciliación. ¿Vale? Hay una condición y se entienden bien estas palabras, esta afirmación que hice, pueden comprender por qué voy a leer de una forma distinta el verso 6. Y no es por un atrevimiento de cambiar el texto bíblico, sino en base al principio que está en Jeremías capítulo 18, verso 7 al 11, cuando una persona se dispone a cambiar su mal camino en andar bien conforme a Elohim, entonces podrá leer así. Oseas capítulo 4, verso 6. Nuevamente brotará mi pueblo al adquirir el conocimiento. ¿No? Aquí hay bendición basada hay una causa, trae una consecuencia. Brota el pueblo, surge de nuevo, volverá a la vida si se dispone a adquirir el conocimiento. Si no hay disponibilidad, ¿qué sucede? Habrá destrucción. Si hay disponibilidad para adquirir el conocimiento, habrá bendición. ¿Vale? Por eso, ya que tú has vuelto, sigo leyendo este verso al revés, desde la perspectiva de la bendición, ya que tú has vuelto a tener el conocimiento, yo te restauraré en mi sacerdocio. Ya que tú has abrazado la Torah de tu Elohim, también yo tendré misericordia a tus hijos. Espero que todos se agarren de las palabras de bendición que vierte nuestro Elohim, porque si no, lo que se declara en el verso 6, en el texto original, ¿no? Eh, se activará para tu vida y sobre tus hijos, quienes serán descartados para entrar a heredar el reino del Elohim de Israel. No gozarás de la ley del año Jovel, no volverás a casa. Porque el texto dice claramente, si faltas al conocimiento,
y te vuelves terco y en contra del rebelde, tendrás destrucción. Lo comparte desde nuestra perspectiva, lo presenta ya como un pasado. En mi pueblo fue destruido. ¿Vale? Para Elohim, si harás mal, Él no está en el tiempo, te lo presenta como destino final, ya estás perdido. Aunque en este mismo momento no lo ves, pero el camino en cual estás andando, si es malo, te llevará a este destino de destrucción. Entonces, por eso es bueno agarrarse de la parte al revés, no leer el texto al revés, teniendo en cuenta la bendición, para agarrarse de eso, hacer lo correcto y de ser bendecido. Si quieres ser bendecido, procura adquirir el conocimiento sobre el Elohim de Israel y esfuérzate en aprender a andar y sobre todo vivir en la luz que proyectan las leyes de Adonai. El último verso, creo que será el último. No, vamos a tener dos más. Osea 4:7 para que nos quedan menos para las futuras presentaciones. Dice, Osea 4:7, todos cuantos son han pecado contra mí. ¿Vale? Entonces no se limita solo al sacerdote, lo da como ejemplo para extenderlo a todo el pueblo. ¿Vale? Todos cuantos son han pecado contra mí, dicen, Corona de Jerusalén, han cambiado su gloria por la ignominia. ¿Vale? Reina Valera dice, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Mi propia gloria han cambiado, era la lectura original. Los shoferim, es decir, los escribas, cambiaron el texto para que dijera, su propia gloria yo cambiaré. Les voy a presentar dos cosas. Es decir, los despojaré de todo aquello en que ahora se glorían. Esa es la sentencia que iba hacia la dirigencia de Israel, los dirigentes y obviamente para todo el pueblo, que en aquel contexto al pensar o se referían con esta gloria que le daba a ellos honor a la cantidad de personas y al poder que tenían. Y en vez de esto les daré humillación, es lo que quiere decir la cita. Hay el principio que está en las escrituras, diente por diente y ojo por ojo, y el segundo es lo que harás se te hará. ¿Vale? Voy a presentar ciertas citas para que vean algunas, hay muchos más. Voy a ver un poquito cómo se presenta este concepto, lo que harás se te hará, o con la misma moneda como pagarás, serás pagado, ¿no? Job capítulo 34, verso 11, ustedes lean Romanos capítulo 2, verso 6, Salmos capítulo 62, verso 12, Proverbios capítulo 24, verso 12, Jeremías capítulo 32, verso 19. Una justa retribución, así como ellos cambiaron su gloria en vergüenza por la idolatría, Elohim cambió la honra de nuestro pueblo en vergüenza. Hablando sobre el ser humano en general, declaró David en el Salmo 8, verso 5, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y majestad. Y sigue la idea en el Salmo 21, verso 3 al 5, dice, porque le sales al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino colocas en su cabeza. Esas dos descripciones es una forma poética para decir, creado a la imagen y semejanza de su hacedor. Así fue hecho el ser humano, que tras el pecado perdió esa honra. Pero ahora, a través de las leyes de la Torah con Israel, estas leyes mostradas en la vida del pueblo de Israel, esta imagen original fue nuevamente activada. Es lo que tenían que reflejar el pueblo para que así las demás naciones vean el camino hacia la restauración. Y eso está por venir. Esa es la formación que hoy recibimos para reubicarnos o reactivar este propósito de servir. Quizás no entendemos mucho y a veces pregunta, ¿qué vamos a hacer durante 1000 años? No hay mucho de hablar al respecto, pero tenemos ciertas indicaciones y es más bien donde nos tenemos que ubicar nosotros, en lo que nos quiere formar Elohim para hacer. Porque eso lo decía, vamos a repetir el pasado, pero no al pie de la letra. Algunas cosas no volverán a suceder. No vamos a repetir los mismos errores, o al menos Elohim no los repetirá. Esta vez caerán aquí todos y solamente entrarán los que se dispondrán a la altura de este llamado. Y bueno, aquí me adelanto en ideas, no voy a decir más de lo que será, ¿vale? Lo importante es cómo tenemos que ser.
para estar a la altura de este llamado y entrar por la puerta, ¿no?, de la redención. Eh, Seguimos. Mediante el hecho que el Creador se hizo el Elohim de Israel, Elohim personal del pueblo hebreo, este pueblo hebreo, nuestro pueblo, recibió un valor que no tiene comparación entre la suma de las naciones gentiles. La cita, conforme a su grandeza, si pecaron, también yo cambiaré su honra en afrenta. La cita indica que cuán alto fue honrado Israel, tan bajo cayó en desgracia. Y si no pueden visualizar esta verdad, mírala a través de la historia del hijo pródigo. Es importante. Quizás no entienden el propósito de por qué es necesario tener este conocimiento, pero es maravilloso. El hijo pródigo era un príncipe en la casa de su padre, ¿vale? Un príncipe, pero de la grandeza en cual vivía, en obediencia, mientras estaba en la casa de su padre, cayó en tan deshonra que el menor sirviente en la casa de su padre tenía más gloria que él, que llegó a servir comida a los cerdos inmundos. Te voy a poner una pregunta. ¿A qué no te viste o no te ves sirviendo comida a los cerdos en medio de las inmundicias? Porque si no te ves así o no te viste así, quizás ahora estás restaurado o quizás estás en esta condición y no te ves. Si no te ves y no te viste así, ¿cómo se supone que vas a valorar ser restaurado y por ende recibido nuevamente en el lugar de honor y dignidad? Porque si uno no valora, ¿cómo va a apreciar? ¿Cómo va a tener intimidad? Cuando uno sabe de dónde, de qué, para no decir una palabra fea, de Muladar, donde estaba Mefibosheth, ¿no? Eh, si uno no se ve en esta situación, en esta condición, ¿cómo valorará la condición, el privilegio, el honor en cual se encuentra como hijo del rey? Ser el príncipe, ser heredero, elevado a una posición que en la mente de muchos no entran. ¿Por qué no valora de dónde fueron sacados? Porque no sabe el poder y quién es el que lo sacó. Simplemente están acostumbrados, como en el cristianismo. Aquí me bauticé, soy hebreo israelita. No identifica, no entra con su alma a sentirse en la situación de Mefibosheth, en la situación del hijo pródigo, en estar en Muladar, en el estiércol junto con los cerdos, anhelando comer la basura que se da a los cerdos. No, ni siquiera tener eso. Esa es la condición en cual llegó nuestros padres y nuestro pueblo, y por eso estamos aquí, en esa situación donde teníamos que ser los reyes y todos los demás ser nuestros siervos. Bueno, una situación exagerada. En realidad nosotros somos los siervos que tenemos que trabajar a duras penas para ganarnos el sustento de nuestro día, y ni siquiera esto muchas veces no lo cobramos porque nuestros capataces nos engañan, como Labán a Jacob. 10 veces cambió nuestro, es decir, no valoró nuestro trabajo. Trabajo no se valora. Cuando uno se siente en esa situación, puede valorar mejor quién es el que le extiende una mano para limpiarlo, sacarlo, cambiar la ropa, ponerle vestidos, darle un anillo, una ropa nueva, como vimos en el libro de Zacarías, ¿no?, sobre Yehoshua, que decía, es símbolo de la obra que se hará para Israel. ¿Vale? Cuando uno siente, se identifica, puede valorar, puede tener intimidad. Esta es la intimidad, la cercanía que el Elohim de Redentor de Israel desea de parte de su pueblo. Es lo que quiere ahora dar de nuevo, redar no existe esta palabra, dar de nuevo esta oportunidad de readquirir, de adquirir nuevamente el conocimiento para poder lograr tener nuevamente esta intimidad con Él. Y obviamente recuperar el honor, ser cabeza, porque somos cola. Y ante la vista de las demás naciones, con razón, dice en el Tanaj, se burlan del nombre del Elohim al tener en burla, en cantos despectivos, el linaje de Israel diseminado entre las naciones.
Si a nuestros padres se les brindó el privilegio de conocer personalmente al propio Creador, mientras que todas las demás naciones del mundo solo conocieron a los cuerpos astrales, como palos de madera y piedra, a cuales veneraron como mitos deificados, y que desde este honor llegaron igual o peor que los mismos gentiles, ¿te sorprende que veneraste trinidades inventadas tras la caída de la Torre de Babel? No sé si captas el contraste, pero imagínate que a ti se te dice que caerás del cielo a la tierra con la velocidad del relámpago. Isaías 14, versos 12 al 21. Y en el libro de Lucas se presentan las palabras de Yeshua aplicado a Hasatán, ¿no? Capítulo 10, verso 18. Estar en el cielo, estar en la presencia de Elohim viviente, conocerlo, tener cierta cercanía con él. Caer en la tierra es perder lo mejor que podrías tener jamás. Estar en la tierra es igual a ser dejado a la disposición de la locura, que como efecto secundario pasa de venerar en la verdad a adorar mentira, cosas vanas, ídolos, mitos, creer doctrinas de demonio, ser como uno que nunca vio la luz del sol y por ende andar de día en plena oscuridad. Esas son las consecuencias de las desobediencias anunciadas en Deuteronomio 28 para los que anduvieran transgredir la Torah. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, y conforme a la grandeza del mal, de la grandeza en cual fueron situados como pueblo, como persona, como imagen de Elohim aquí para todos los demás, independiente de cómo, desde qué perspectiva quieren ver esta cita, sea referente a la gloria que se le dieron como pueblo, sea referente al poder que tenían, la, la desgracia es la misma, ¿no? Eh, Hará uno perder todas las bendiciones y hasta el borde de la locura, hasta el borde de la locura, porque son efectos que aparecen de otro 28 como transgresión o como rechazo de tener conocimiento sobre el Elohim de Israel. Cuando se vive sin Torah, el que tuvo la Torah como bendición la tendrá como estándar para su propia condenación. Eh, Cuando se vive sin Torah, ¿vale? Creo que esto pensaba, creo que he dicho algo que no está claro. Cuando se vive sin Torah, el que tuvo la Torah como bendición la tendrá como estándar para su propia condenación. ¿Por qué? Porque la Torah fue diseñada o es diseñada para servir como escudo defensor al que está dentro de sus parámetros. Pero para el que se sitúa fuera de su defensa, esta se sitúa como adversa. ¿Vale? Deuteronomio 31, 26. Recordamos, pon la Torá, el libro de la Torá, delante del arca de la alianza, no dentro, como algunos interpretan, para que sirva o para que esté en contra de Israel, para que sirva como testigo. ¿Vale? En el caso que el pueblo pues no obedecerá las indicaciones, las instrucciones, porque él dijo, nuestro pueblo dijeron, sí, vamos a hacer, pero la Torá los mostró como transgresores porque no hicieron, ¿no? Por ende, si, si vivimos conforme a ella, pues tenemos defensa porque eso nos da derecho, ¿vale? Si andamos sin Torah, porque se nos fue dada la Torah, esta misma será la unidad para condenarnos. Elohim es bueno, pero no hasta el punto de dejarse burlar. No es sabio jugar con el Elohim viviente. Osea, capítulo 4, verso 8, es la última cita que vamos a leer. Del pecado de mi pueblo comen y hacia su culpa llevan su avidez. Y en Reina Valera dice, y en su maldad levantan su alma. Le voy a leer también de la traducción el lenguaje actual, es más clara. Con las ofrendas que da mi pueblo para el perdón de sus pecados, ustedes hacen negocio. Por eso hacen todo lo posible para que el pueblo siga pecando. Y otra edición presenta, les conviene que mi pueblo siga pecando. ¿Vale? Tremendo, ¿verdad? Se entiende mejor en esta traducción del lenguaje actual.
Que no conocen las leyes de la Torá no las viven y por ende comen del pecado de mi pueblo. Esa es causa-efecto. Esta expresión, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El sacerdote rechazó el conocimiento y por ende el pueblo actuó mal. Al actuar mal, el sacerdote se aprovechó porque él, al no cumplir con las leyes, se aprovechan de ellas. Por eso, comen del pecado de mi pueblo. Si no entienden, eso les voy a explicar a qué se refiere. Es una expresión que tiene relación o se relaciona con las ofrendas por el pecado. Eso lo pueden ver ustedes en Levítico capítulo 6, verso 26 y en el capítulo 10, verso 17. ¿Vale? Hay unas indicaciones, unas ordenanzas específicas para el sacerdote comer en un cierto lugar cierta clase de carne ofrendada por el pueblo de Israel, cosa que los sacerdotes no obedecían. Uno de los propósitos de las leyes de la Torá era, para el levita, en este caso, enseñar al pueblo a través de las prácticas de los rituales levíticos cómo funcionaría el principio de la redención, el perdón y la expiación. Ese era el propósito para servir, como decía Shaul, como guía, como bastón, para un cierto propósito, para que la persona entienda este funcionamiento en cuanto a la redención, perdón y expiación. Era el deber del levita enseñar eso, cosa que no hacían. Y tampoco lo hacen hoy en día. Te enseña en la mayoría de las sinagogas y las quejilas cómo practicar ritos, rituales, encender menorá, encender Hanukkah, encender 2 velas en el Shabbat, hacer eh, las trenzas de los panes para el Shabbat, pasar por aquí, oler ciertas especies, hacer eso, Havdalah, bueno, como más se llama, los rituales que practican el judaísmo mesiánico al iniciar y al cerrar el Shabbat. ¿Vale? Ninguna de esas prácticas, ninguna de estas prácticas aparece como indicaciones en la Torah. ¿Qué hace nuestro pueblo? Todo lo contrario que no está en la Torah es lo que hacen. En lugar de enseñar al pueblo a través de las prácticas cómo funciona el principio de la redención. Ve en una quejila, la que sea, pregunta cuál es el propósito, qué tiene que ver la redención con eso, cómo compruebas en la ley lo que practicas con la tradición esa de cerrar el Shabbat de la forma ritual. Bueno, si no lo vieron, pues les recomiendo que vean una congregación mesiánica o una quejila para que vean cómo se cierra el Shabbat. Los dirigentes del pueblo, hablé mucho. Los dirigentes del pueblo no siguen las indicaciones de Elohim. No, y por ende no pueden transmitir la buena enseñanza al pueblo hebreo. Caso seguido, si el pueblo no recibe enseñanza buena, no sabe valorar el sacrificio de los animales y el poder que hay en las prácticas rituales. Sin este conocimiento no funciona el motor que hace motivar a las personas a hacer acciones en justicia y por ende harán lo malo debido al no saber hacer el bien. Hacer el mal lleva a uno a la destrucción. Por lo tanto, si los que deben enseñar la buena nueva de la redención no viven de acuerdo a lo que enseñan, llevarán sus propias almas a la destrucción debido a una práctica contraria a lo que deberían practicar. Pero es más, llevarán las almas de los que los ven, escuchan o leen también a la perdición, porque en la confianza que esas almas dan a quienes escuchan, observan o leen, al pensar que les enseña bien, siguen en los caminos en cuales ven a sus dirigentes andar. Por otra parte, los dirigentes asentaban sus propias corazones en la iniquidad del pueblo en lugar de tratar de suprimirla. Cuanto más pecaba el pueblo ofreciendo víctimas en sacrificio y expiación por el pecado, más provechos obtenían los sacerdotes. Las cosas no han cambiado desde aquel entonces hasta la fecha. Bastantes ministerios mesiánicos cobran por los servicios que prestan e incluso algunos piden de forma directa y hasta descarada tu diezmo o tus ofrendas. Este es igual a aprovecharse de la ingeniosidad de las personas, ya que la mayoría, desconociendo las leyes sobre el diezmo, no sabe que al dar diezmo a líderes mesiánicos, o cristianos peor, es igual a dejarse engañar mientras que estos líderes se aprovechan de la sincera falta de desconocimiento o a sincera falta de conocimiento de las personas sobre la Torá
y se aprovechan del dinero para fines personales. Muchos dirigentes saben que hay sed en busca de información sobre nuestra fe y cultura. Y hay quienes aparentemente sin interés personal reclaman de tu dinero para que pueda darte más de lo que te dan. No diría que está bien o mal, pero es lo que hacen. Otros muestran una descarada necesidad de que les alabes por lo que escriben o hablan. Se complacen bastantes en que les des tu amén y bendiciones. Todo esto como alimento para su yo secreto que necesita ser aprobado como supuestos siervos de Elohim. Ustedes completan esta lista porque seguro que han oído o han vivido acerca de personas como los mencionados. Conforme del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levanta su alma. Es aquí donde nos vamos a parar en esta ocasión al verso 8. Vamos a seccionar este capítulo 4 en dos partes más para así poder alcanzar todo el capítulo. Pedimos, mientras tanto, que el Ruach, el Espíritu del Elohim de Israel, nos guíe para dar un entendimiento de forma para poder aplicar, sacar provecho, aplicar como enseñanza para nosotros, no solo para leer el pasado, sino aprovechar el pasado para sacar bendición en nuestros días, en nuestras circunstancias, en nuestra persona, y así poder ayudar a más para poder ser restaurados, que recuperen el conocimiento, la justicia, la misericordia, la verdad sobre todo. Y así que las personas puedan volver a conectar con el Elohim y Padre y Redentor de Israel. Shalom a todos en el nombre de Yeshua para la honra del Papá, Padre de Mashiach, de nuestro Yeshua. Bendiciones, Beshem Yeshua a todos. Feliz semana.